Saludamos al doctor Boris Ávila Simpson. Él es jurista y analista político y vamos a hablar de tantos temas de coyuntura que vive este país. Doctor Boris Ávila, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Ecuador en Directo. Estoy junto a Carla Aro. Queridos amigos, muy buenos días. Carlita, en especial un abrazo para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto saludarles. ¿Por dónde se encuentra, doctor? Lo veo que está en la oficina, parece, ¿no? ¿O en la casa? Sí, estoy en la oficina, sí. Madrugadito trabajando, madrugadito listo para seguir aquí en la lucha diaria, ayudando a las personas. ¿Cómo ve el país usted, doctor, desde la capital de la República? Yo había mencionado en varias entrevistas que hay que retirarse un poco a los cuarteles de invierno, comprar un buen canguil y sentarse a ver y sentarse a esperar. No hay mucho más de lo que se puede hacer en el sentido de que lo vengo repitiendo en muchas ocasiones, he recibido muchísimos comentarios viendo de que el país tomó una decisión, que el país se nota que tomó una decisión en la cual quieren este tipo de situaciones que se están dando, porque por ejemplo en la última ley que se aprobó con un voto de una de las personas de la Revolución Ciudadana, que faltaba un voto, pues ya obviamente ese voto era fácil, la ley de inteligencia, que era fácil de conseguir, ¿no? Nadie dice nada en el país, nadie, no hay voces que se levantan. O sea, yo estoy observando mucho este tema, yo estoy haciendo un estudio, yo quiero presentar luego de un tiempo un estudio sociológico sobre esto, ¿no? Porque realmente nadie dice nada. O sea, hoy por hoy podrían decirnos, sinceramente, Carlita, hoy por hoy le digo que podrían decirnos que somos de la provincia el estado número 51 de los Estados Unidos y no pasaría nada. Nadie diría nada. Se haría. Entonces, bajo estas circunstancias, las personas que buscamos el bien común y que buscamos pues caminos diferentes, caminos que están amparados en ¿qué? En la sociabilización, en la concientización, no tenemos ya voz, ya no tenemos, o sea, ya nuestra voz ya no se escucha con la fuerza que se escuchaba antes, porque la pelea en redes sociales, la diatriba en redes sociales simplemente es ganamos, les destrozamos, ya ustedes se acabaron, ya no sirven para nada. Entonces, creo que es el momento táctico, inteligente, como le he dicho yo, para sentarse a ver y esperar el desastre. Porque lo que estamos viviendo, cada día, ayer yo veía las noticias, me puse a ver todos los canales incluso canales digitales, para no escuchar solamente el un lado del tema, y es impresionante el deterioro, y es impresionante cuántos muertos, y es impresionante la salvajada en la que estamos viviendo, pero nadie dice nada. O sea, todo el mundo cree que estamos en el discurso del gobierno. La gente cree que estamos en ese discurso y que nos está yendo maravillosamente bien. Esto es hasta que no les toque a ellos, hasta que no les toque sufrir lo que está sufriendo la gran mayoría del pueblo que no tiene las condiciones, ¿no? Porque todavía está bastante centralizado en lo que es Durán, en lo que es en los ríos, en lo que está centralizado ahí el tema. Pero este es un cáncer y la gente no entiende eso. Este es un cáncer con metástasis inevitable. Es decir, que esto se tome absolutamente todos los estamentos. Creen que con estas leyes, o sea, son tan ingenuas las personas, que creen que con estas leyes es para combatir realmente a quienes se debe combatir. Y no, estas leyes son simplemente para persecución, estas leyes son para callar las voces contrarias, para someter por medio del miedo. Y muchos se preguntarán, dirán, ¿y hay la capacidad de eso para el gobierno? Lo que pasa es que hay muchas cosas atrás, hay muchas personas atrás, porque esto no nace pues de una sola persona. Estos son poderes, estos son unas especies, como digo yo, de poderes profundamente enraizados
que quieren recuperar todo lo que se avanzó en los 10 años de la Revolución Ciudadana, todo lo que la izquierda ha avanzado, todos los derechos sociales que históricamente se han logrado, todas las cosas que estaban en la Constitución que protegían nuestros derechos, que protegían nuestra intimidad, que protegían la libertad de expresión, que la regularizaba, por supuesto que sí, porque también no es nomás de salir a decir cualquier cosa, no es nomás de salir y caer ya en otro tipo de, incluso de delitos, como son la calumnia y etcétera, etcétera, ¿no? Pero teníamos derechos, estábamos protegidos por derechos, nos sentíamos como que vivíamos en una sociedad que a pesar de que se estaba deteriorando, teníamos ciertos derechos para poder nosotros expresar y para poder poner una voz al abuso, a la barbarie, pero no. En estos momentos, para que hayan pasado este tipo de leyes, o sea, solo preguntémonos en qué lugar de la descomposición social nos encontramos, para que este tipo de leyes, que son completa y absolutamente inconstitucionales, hayan pasado por la Asamblea, por un tema de simplemente por la votación política y por el poder que tienen ahora en la Asamblea, y por gente que se ha vendido, que ha vendido sus conciencias y que ha vendido su voto. Entonces, en ese lugar estamos. Yo estoy, como vuelvo y digo, sentado en muchas conversaciones que he tenido con personas que tienen posiciones contrarias y todo eso. Siento que están continúan, o sea, fue tan, como digo, tan inesperado el triunfo, ganar en elecciones, fue tan inesperado que continúan en una luna de miel, viendo que nos están preparando el escenario con estas leyes que han pasado para algo sumamente grave que no se está dando. Pongámonos a pensar, ¿existe algún país en Latinoamérica, en Centroamérica, que tenga este tipo de leyes? ¿Que hayan pasado este tipo de leyes? ¿Existe algún país, que existe algún parangón para comparar jurídicamente, si es que hay algún país en el cual se estén manejando este tipo de leyes, en el cual puedan intervenirte sin orden judicial, en el cual puedan hacer lo que ya se ha hablado? ¿Para qué repetirlo acá? No existe. Yo he revisado y no existe. Somos los pioneros en la TAM para tener un tipo de leyes así que están preparando el camino para cosas muchísimo más graves, ¿no? Doctor, ¿y qué va a pasar con estas leyes que ellos han hecho? Cuando Noboa ya no sea gobierno, la ley de inteligencia, la ley de solidaridad y todo, y les toque a ellos también rendir cuentas y también tengan que ser espionados, en el caso de la ley de inteligencia o espionaje que ellos han aprobado. ¿Qué va a pasar? Esa es una de las, como digo yo, en este disfrute que existe del poder, que es una estimulación homoerótica, ¿no?, entre los que ganan y los que ostentan el poder, cometen enormes errores porque el ego es lo que los gobierna y el ego es lo que les hace llegar a este tipo de errores. Creen que se van a quedar siempre, ¿no? O sea, creen que se van a reelegir 20 veces, ¿no? Entonces, y pasa en todos los gobiernos, y pasa y nos ha pasado siempre. Se hacen leyes con el espíritu vengativo, se hacen leyes con el espíritu de la vendetta, ¿no? La vendetta es la que está presente. Cuando no se dan cuenta que después de un periodo máximo, digamos, que no sé. Dos periodos, póngale. A ver, pero es que en este país ya puede pasar cualquier cosa. Bueno, ya va para 2 periodos, pues, o sea, cortito. De un año. Y parece que luego, ¿qué pensarán entonces? Que una semana antes o un día antes o un mes antes van a derogar estas leyes para que no les puedan, no puedan ser ocupadas en contra de ellos. Esto es demencial. Y lo que vemos es... ¿Pedirán clemencia tal vez? No, lo que se van a hacer son cosas como las que Latinoamérica está acostumbrado. Por ejemplo, yo recuerdo el criminal de Pinochet. Él sí se fue asegurándose. Y ustedes vieron que al final no se le pudo hacer pagar por todos sus crímenes. No. No hubo forma. ¿Ya? Porque él se fue asegurando, porque el tipo era tan podrido, tan perverso, era un criminal de nacimiento, un criminal de raza, que fue tan
tan manipulador que logró amañar absolutamente todo para él retirarse siendo senador vitalicio, que no le alcancen. Y la pasó muy mal también al último con lo de, recuerden cuando lo cogieron en Europa, ¿no? Con este juez Baltasar. El juez Baltasar Garzón. Al final no se logró una justicia. No se lo vio como a Videla, ¿no? Detrás de las rejas, ¿no? Que era lo que se necesitaba para un baño moral, para un baño de humanidad en una sociedad que había sido terriblemente destrozada por este tipo de malditos, tipo de gentuza, este tipo de basura, de excremento social que llegan a gobernar y que matan a tantas personas y que cometen los genocidios que ya conocemos, ¿no? Entonces, por ahí va el tema, ¿no? Se van a asegurar, ya estamos en otro estado, tenemos que entender eso, hemos involucionado, ¿no? A un estado en el cual yo veo que con estas leyes, para mí, o sea, pérdida de derechos, ¿por qué? Porque si es que esto estuviera dirigido, y esto sí quiero ser claro porque me he tomado el tiempo de revisar para ver el asunto y para poder opinar sobre el tema de una forma bastante técnica, que es lo que ustedes esperan, que es lo que la gente espera, porque la gente también ya está cansada del tema de la opinión desde la emoción, desde el corazón, desde el odio, de ese tipo de cosas. Entonces, yo por lo menos tengo que cumplir con el tema, si es que me piden a mí una entrevista, yo tengo que ser técnico y tengo que explicar las cosas, la he leído, ¿no? Completamente a la ley, la he querido entender. Hay una cosa que se maneja siempre, es un pensamiento que se maneja, que dentro de todo lo que es la asamblea, dentro de todo lo que es el poder, perdón, el poder legislativo, hay una frase que siempre se maneja y que en derecho es muy importante de utilizarla, que es el espíritu de la ley, que es el espíritu del legislador. ¿Cuál es el espíritu? ¿Qué es lo que quiso el legislador con esta ley? Cuando analizamos leyes sociales, cuando analizamos leyes económicas, a lo que tenemos que remitirnos es algo que sí se nombra, sí se lo conoce, que es el espíritu de la ley, es decir, el objetivo final al cual se quiso llegar con esta ley, ¿no es verdad? Es un montón de aristas que nos hacen pensar, a ver, si es que esta ley dice esto y tiene este reglamento y se lo va a aplicar de tal forma, entonces el espíritu es que cambie una conducta que se ha estado llevando dentro de lo social, una conducta que la sociedad la ha estado llevando, que no es lo más positivo para la sociedad y que no es para bien de la sociedad. Entonces, ¿cuál es el espíritu de la ley? Como se dice, es cambiar este tipo de conductas para que el resultado y el objetivo sea positivo hacia la sociedad. Que se entienda que se busca el mal menor y que se busque el bienestar común. Ese es el espíritu de la ley explicado. Entonces es lo que yo he estado buscando. Si el espíritu de esta ley fuera en verdad combatir a lo que nosotros vemos como el grave deterioro de la seguridad del Ecuador, a mí me parece muy bien, pues, o sea, ¿quién no va a estar de acuerdo? A ver, pongámonos la mano en el corazón. ¿Quién no va a estar de acuerdo que le intercepten comunicaciones a la mafia, a los grupos de delincuencia organizado, a los grupos que operan desde las cárceles, a todo lo que hemos... A ver, ¿quién no va a estar de acuerdo? Es un absurdo, ¿no es cierto? Hay de acuerdo, o sea, si van a intervenirles a ellos, si les van a hacer seguimientos a ellos, si es que van con esto están saltándose lo que antes, pues una protección judicial, que también para mi forma de ver sí es verdad, hay una protección judicial. Pero doctor, los delincuentes no cargan líneas telefónicas a nombre de ellos. A ver, vamos a entender una cosa sobre lo que yo estaba diciendo. En esta parte de acá, sí es cierto, porque la delincuencia pues tiene equipos recontra sofisticados, pero no todos tampoco. Y sí se puede convertir en una herramienta, ¿no es verdad? En una herramienta con la cual, pues obviamente, saltándose, y esto quiero explicar, por saltándose lo que antes había la protección judicial, que había que calificar la flagrancia, había la, ¿cómo se llama esto? Que los jueces daban libertades, libertades para que se defiendan en libertad, con mucha facilidad. Se abusó de eso, ha habido abuso de eso hay que aceptarlo, porque también la función judicial aquí tiene una enorme responsabilidad. La administración de justicia tiene una enorme responsabilidad sobre el tema de la delincuencia, de cómo nos está atacando. Muy bien, entonces como las sociedades tienen que evolucionar, las leyes tienen que evolucionar, al igual de cómo evolucionan los problemas de las sociedades, pues estoy de acuerdo, pues o sea, ya
ya esas leyes se quedaron bastante pequeñas, bastante caducas, se quedaron bastante inservibles ante la nueva oleada, a la nueva delincuencia, a este terrorismo que vivimos de estos grupos de delincuencia organizada. Entonces sí, está bien, muy bien, ajustemos las leyes para que sean mejores herramientas, para que la fuerza pública sea más efectivo su trabajo, porque es muy conocido, perdón, y se lo maneja mucho, de que pues obviamente les cogen a personas que tienen 15, 20, 30 detenciones y salen a los 45 minutos, viene un abogado y les saca para presentarse periódicamente y sigue ese círculo vicioso. Entonces sí está bien, estaría yo de acuerdo. Perfecto, aplaudiría la idea, ¿no es cierto? Dejaría que los técnicos, los criminalistas, los grandes criminalistas que deberían manejar este tipo de temas, no muchachos de 19 años que andan repartiendo cartones, no muchachos de 19 años que leen ChatGPT en la asamblea y encima te equivocan, ¿no es cierto? O sea, por favor, ¿no? O sea, pero... Doctor, como dicen los colombianos, ya va a echar maíz para todas las gallinas. Claro, me toca. Entonces, esto deberían manejar los grandes criminalistas, grandes penalistas, gente que está en el diario vivir de esto, ¿no? En un consenso entre jueces y fiscales, manejar lo que en verdad se necesita. Entonces estamos bien, listo. Yo sí creo que la capacidad del Estado debería incrementarse y las leyes deberían estar a favor del Estado para poder desarrollar mejor el trabajo, que ya no es la misma delincuencia de hace 10 años, ya no es la misma delincuencia de hace 20 años, hay que aceptarlo. Ellos tienen más plata que Elon Musk, o sea, ellos pueden comprar mejores equipos que la policía, pueden comprar mejores, y tienen algo de su lado, que es la pobreza, tienen ese factor que está de su lado, que es la pobreza generalizada, que es que muchachos, está sucediendo lo que pasaba en Colombia de los 90, que muchachos por cualquier dinero cometen este tipo de cosas porque se están muriendo de hambre, sin querer justificarlo, pero eso es lo que pasa. Doctor, y a punta de leyes nuevas. En las sociedades que se están deteriorando, eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Como vuelvo y repito, vamos al punto. Sí, yo estaría de acuerdo, pero es que no tiene esta ley unos candados que deberían tener y que deberían tener unas prerrogativas para ir contra el tema de la UAFE, contra el tema de fiscalía, contra todo eso, para fortalecer eso en verdad, limpiar, depurar, darles en el bolsillo, que es donde más tiene que darse, es a los grupos de delincuencia organizado, en donde tienen que darles es en el dinero, en donde lavan el dinero, en qué bancos lavan el dinero, cómo son las cuentas, cómo es la triangulación, cómo es la ruta del dinero, eso debería hacerse. Pero esta ley queda tan abierta que, como lo hemos conversado y yo ya lo analicé, usted dio cualquiera el día de mañana, resulta que le han plantado cualquier cosa, se metieron a su casa, le plantan ahí cualquier cosa, y usted acaba silenciado jurídicamente de una forma tan parecida a lo que sucedía en la Alemania nazi, que realmente es de sentarse a pensar si vale la pena o no vale la pena. Doctor, y con leyes se puede bajar la inseguridad en este país, porque nos hacen creer que todo es cuestión de las leyes, que el problema que existe de inseguridad es problema de leyes y que todas esas leyes, las que existen, las dejó Correa y que la culpa es de Correa y que por él vivimos así con inseguridad en este momento. Pero lo cierto es otra cosa, que en el gobierno de Correa bajó la inseguridad, creo que estaba por el 18%, las muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Cuando llegó Correa y terminó el gobierno, quedó en el 5 y algo más por ciento. Esos son argumentos que rebotan en la mente del florindo. Son argumentos que causan efecto, ¿no? Por supuesto. Y han hecho mucho daño. Por eso estamos viviendo lo que vivimos, porque la verdad, los datos, la estadística, los documentos no tienen valor en el cerebro florindo, no tienen ningún valor. En el cerebro florindo solamente tiene valor lo que le han dicho y le han aleccionado durante muchos años la prensa, los medios corruptos, y los periodistas que se han vendido y todos estos grupos de poderes que han venido trabajando en esta, que se denunció incluso ya en el gobierno de Correa, en esta restauración de la supuesta derecha, ¿ya? Porque los florindos no son de derecha, se creen de derecha, quieren pertenecer a la derecha y son simplemente tontos útiles, son utilizados nada más, ¿por qué? Para su voto.
Y después vienen este tipo de consecuencias, vienen este tipo de deterioros sociales tan profundos como los que estamos viviendo. Por eso yo digo, nosotros lo que tenemos que hacer es observar. ¿Por qué? ¿Por qué? Y le digo por qué, Jaimito. Eso es lo que quisieron, eso es lo que tanto pelearon. Ese es el Ecuador que nos toca ahora vivir a todos. Claro, aquí se pagan justos por pecadores. Sentémonos a ver, sentémonos a analizar. Muchas veces las sociedades, y esto es algo que como Hegel lo denuncia, las sociedades tienen que llegar a este deterioro y tienen que llegar a veces a esta cuasi destrucción para de ahí reaccionar. ¿Qué le pasó a Europa? ¿Por qué Europa tiene tanto avance? Porque ellos sufrieron guerras, ellos sufrieron catástrofes humanitarias grandes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Les tocó construirse y dejar el tema ideológico a un lado. Les tocó construirse desde las ruinas, les tocó construirse desde la tragedia, donde ya no importaba la ideología, sino consigamos un galón de agua, consigamos comida, reconstruyamos absolutamente todo. Entonces son sociedades que han avanzado más rápido, han avanzado en este último siglo, pero como nosotros siempre hemos tenido aquí una comodidad absoluta, como este país, esta tierra, no el país, esta tierra ha sido tan bendecida, entonces nosotros no tenemos esa urgencia, pero ahora, viendo que se ha logrado por parte de los grupos hegemónicos de poder, están logrando restaurar. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que fueron tocados, no en el bolsillo, mi querido Jaimito, fueron tocados en el poder. Ya no eran los invitados de Carondelet, ya no eran los grandes apellidos los que nos gobernaban como ha sido históricamente. Pongámonos a ver la historia del Ecuador. ¿Quiénes nos han gobernado? Los Chiluisa, los Quispe, los Aipe, nunca. Las élites, por supuesto, vayan y vean, no me crean a mí, por favor, es lo que yo digo siempre, no me crean, vayan, revisen la historia. ¿Quiénes son? Los Gangotena, los Plaza, todos los apellidos, por ahí un par de llamingos, por ahí un par ¿cómo digo yo?, de accidentes, como fue Lucio Gutiérrez, como fue, ¿cómo se llama? Ayora, que eran gente que venía de estratos sociales diferentes, pero de resto, solo ustedes vean, porque es una obsesión de la oligarquía ecuatoriana, una obsesión enferma, tener la banda presidencial. El país no importa, nosotros no importamos, el bien común no importa, lo que importa es ¿por qué la gente tener esa banda presidencial para yo tener un estatus, marcar una historia y que mi familia sea venerada, rendirle pleitesía y tener un espacio en la oligarquía ecuatoriana? Eso es lo que les importa. ¿Por qué el pueblo cae en el error de votar por las élites? Que bueno, ellos con la propaganda influyen mucho, ¿no? Con los grandes medios de comunicación también influyen mucho. ¿Por qué la gente llega y comete ese error, ¿no? Que el rico, el millonario, es el que te va a sacar de la pobreza porque va a poner plata de su bolsillo? Yo recuerdo cuando Lasso era candidato, después de 23 o 24 años del feriado bancario, llega a ser presidente. La gente decía, yo escuchaba gente del pueblo que decía, Lasso sí va, con Lasso vamos a estar bien, porque resulta que Lasso tiene plata y si el Estado no tiene plata, va a sacar la plata del banco y se la va a prestar al Estado. Ya vas a ver, yo escuchaba gente de mi barrio, ya van a ver que ese man es millonario, ese man sí, con ese man no va a faltar la plata. Bueno, resulta que Lasso fue un desastre. Vino Noboa, ya termino, doctor, vino Noboa, ¿no? Dicen, este sí, porque es el hijo del hombre más rico del Ecuador. Este sí va a poner la plata. Este sí, este no va a tener ningún contrato chueco. Resulta que estamos viendo los contratos chuecos de Proen, contratos de desayuno escolar a supuestamente empresas vinculadas a la familia, en fin. Y la gente sigue creyendo en esa tesis. Mire, es tan cierto lo que usted dice, Jaimito. Ya me río mejor porque ya no quiero que me salgan más arrugas. La gente decía esto de Lasso y resulta que sale en la declaración patrimonial cuando deja el gobierno con 32 millones de dólares más a su haber. ¿Ah? Y yo le pregunto pues a Florinos,
¿Sigue o no cogiendo metrovía? ¿Sigue o no cogiendo bus? ¿Sigue o no viviendo las... ¿Le alcanza el dinero que gana? ¿Tiene trabajo? ¿Tiene seguridad? Ya, ¿qué es lo que sucede? Y ustedes estaban hablando de algo que yo también quiero decirlo, porque las cosas buenas hay que apoyar. Es de este libro, ¿no? Este El fantasma de Correa. De Correa. ¿Ya lo leyó, doctor? En 2 horas, 15 minutos me demoré en leer. ¿Qué le parece? Libro, ¿no? Me encantó porque es una recopilación. Esta niña ha hecho una recopilación y le ha puesto su tinte personal, ¿no? Y digo esta niña con mucho cariño, porque es una chiquita. Paula Marín. Pero con una capacidad, un cerebro impresionante, y es fácil de discernir el libro, sobre todo para la juventud. Yo todavía no lo termino de leer. En serio, pero sí es, o sea, es una delicia leer. Una delicia leer ese libro, ¿no? Me encantó, ¿no? Me encantó, porque muchas veces nos las damos de intelectuales y solo pasamos leyendo a Marx, a Kant, a Hegel, a Voltaire y cosas de esas, son densas, ¿no? Pero cuando uno lee algo tan bien especificado, tan coloquialmente desarrollado, es una delicia realmente. Y ella dice algo que hemos venido repitiendo, porque obviamente pues esta niña se nota que tiene un hambre y un interés por el tema, por denunciar lo que nos está sucediendo, ¿no? Denunciar. Esta identificación malsana, ya la veníamos hablando nosotros hace muchos años venimos tratando esto porque ¿cuáles son los grupos que más defienden a sus gobernantes de la élite? A ver, ¿cuáles son? Son los verdaderos, la gente que en realidad tiene el poder. Son los pobres. Exacto, no son más del 8, 9 o 10%, mucho estoy dándole, la gente que en realidad es que tienen la parte de la oligarquía en el Ecuador, porque son grupos minoritarios que concentran toda la riqueza, ¿no? O sea, en manos de pocos está la concentración de la riqueza y en la mano de muchos, que son el resto, el 90% de la población, 90% de pobres que tiene este país, porque hay un cuento aquí de la clase media, es un cuento chino, ¿no? Pero el resto son pobres, o sea, esta es nuestra realidad y no solo la realidad ecuatoriana, sino la realidad latinoamericana. Pero ¿dónde está la base? Es lo que yo también he venido diciendo desde hace mucho tiempo. Si ellos no caen del cielo, ellos no salen en una cajita de cornflakes, como yo siempre digo. Ellos no nos sacamos de sorteo en un bingo. A ellos les eligió el pueblo, les eligió el votante más pobre. Miren, no nos olvidemos, y esto tiene que ser una lucha nuestra siempre, no nos olvidemos de la señora esa que se revolcaba en una poza, en una calle inundada con una figura de cartón, en un éxtasis hasta erótico era el tema, ¿no? En un éxtasis con un muñeco de cartón. ¿Por qué? Este tipo de personas están adorando, ¿saben qué? Lo que quieren llegar a ser. Y lo que saben que nunca van a hacer. Es esta identificación malsana, es este problema sociológico que es el que obliga a estas personas a identificarse con ejemplos, admirarlos de tal forma que se identifican y piensan en algún momento en su subconsciente por la ignorancia, pues obviamente porque los que sí conocemos, los que sí hemos tenido la oportunidad, los que sí venimos de la élite intelectual, sí sabemos pues que ese tipo de sueños, primero que todo es malsano, ¿no? Porque me parece triste en la vida, me parece miserable que el sueño sea llegar a tener plata. Me parece miserable, pobre y triste que el sueño sea llegar a ser, pertenecer a la oligarquía. O sea, esos son sueños doctor, pobres. Desclasados podría ser el término. Entonces, sí, pero desclasados mentales. Porque, por ejemplo, si yo soy pobre y si es que yo quiero que haya un cambio, yo voy a votar. ¿Por quién? Por las personas que en verdad representan ese cambio. No las personas que representan todo lo contrario, pero me están haciendo creer que yo puedo llegar a ser igual que ellos. Eso jamás va a suceder. Eso es imposible, eso técnicamente es imposible. Este tipo de gobiernos lo que más buscan en verdad es mantener el status quo. ¿Qué significa eso? Las cosas como están. O sea, nosotros dueños del circo, nosotros dueños de la pelota, nosotros dueños de todo y ustedes trabajando para nosotros.
Ustedes, dentro de esta esclavitud moderna que te paga lo suficiente solamente para que logres ir a tu casa en bus, cambiarte de ropa y volver al otro día a la plantación otras 8 o 10 horas con un sueldo miserable para enriquecer solamente a una persona o a un pequeño grupo de personas. Y estas personas creen, se les ha vendido la idea de que son capitalistas, de que son de derecha, de que tienen que agradecerle al patrón porque les ha dado trabajo, siendo que las empresas, la fuerza laboral es lo que saca adelante las empresas, sin quitar el valor también de los empresarios, por supuesto, sin quitar el valor de muy buenos empresarios que también existen en el país. Pero estoy hablando de lo que nuestras sociedades reflejan. Entonces, este libro para mí es un compendio de un pensamiento que está denunciando realmente qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando en la mente de la gran mayoría de los ecuatorianos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que vivimos lo que vivimos? Cada día es peor, que se vio lo que sucedió en más de 1 año y medio y que haya tenido una votación. No vamos a hablar ni del fraude ni nada. Hablemos del 44% que sacó en la primera. ¿Cómo es posible? No logro entender yo eso. Y no porque yo esté por una candidata, por un movimiento, y como la gente me dice que yo soy correísta, cuando no entienden que nosotros, las personas de izquierda, nos movemos bajo los principios de Alfaro, somos alfaristas. Incluso el economista Correa es alfarista, con los grandes sueños que tenía el viejo luchador de una sociedad más justa, de los grandes cambios que introdujo socialmente. Pero veamos qué pasó. Le costó la vida nomás. Le costó la vida. Y eso es lo que estamos viendo también con los grandes dirigentes. ¿Qué les cuesta? Ningún gran hombre, ningún gran dirigente, ninguna persona que quiera hacer cambios realmente sociales sale impune. O lo matan, o lo meten preso, o lo desaparecen, o lo matan socialmente, o le plantan cosas, o le empiezan chismes, o le empiezan rumores. Acuérdense de los videos pornográficos que le sacaron a las líderes de la Revolución Ciudadana para matarlas socialmente. Entonces, ellos, como tienen el dinero, tienen el poder, tienen las herramientas, lo logran hacer. Ahora tienen al último resquicio que le quedaba, pues obviamente a un semi-balance de poderes, que era la Asamblea. Ya no. Entonces por eso pasan este tipo de leyes. Al pasar este tipo de leyes son profundamente graves porque no existen candados que direccionen de lo que yo estaba hablando, y regreso, el espíritu de la ley. El espíritu de la ley debería ser contra los grupos de delincuencia organizada, contra las grandes mafias, contra el lavado de dinero, contra esta situación geográfica que también juega en contra nuestra por el tema del narcotráfico, por el tema el dólar incluso juega en contra nuestra en este perverso sistema del narcotráfico. ¿Por qué? Porque en este país no tienen que cambiar a pesos colombianos ni a pesos peruanos, sino que simplemente es el dólar. Esto también nos juega en contra. Entonces el trabajo debería ser sumamente, profundamente técnico, ¿no es cierto?, con personas realmente preparadas para eso. Y este tipo de leyes que supuestamente se disfrazan son para perseguir a esos grupos, quedan abiertas para perseguir a cualquier persona. Quedan abiertas para simplemente porque algún enemigo, algún degenerado les denuncie mañana que ustedes están hablando esto, que están hablando el otro, simplemente ya les intervengan, ya les planten cosas, ya les pongan lo típico, delincuencia organizada, ¿no? Y tengan que vivir el infierno de un proceso penal. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Tenemos, como vuelvo yo y digo, en este momento nosotros tenemos que sentarnos y ver. Hay una cosa que no quiero que se la malinterprete. Si hubiera ganado el otro movimiento, nosotros hubiéramos esperado también que la otra parte, pues, espere y apoye los incentivos buenos que tenga ese gobierno. Yo creo que en este sentido nosotros tenemos que sentarnos y ver y esperar. Según mi criterio, con este tipo de leyes se va a agravar más el contrato social, que de por sí ya es injusto. El contrato social que nosotros vivimos es terriblemente injusto, pero este tipo de leyes lo único que hacen es afianzar más ese contrato social que está dañado desde la raíz, en el cual vivimos, quitándonos
muchísimos más derechos de los pocos que ya tenemos. Derechos que se recuperaron con la Constitución, con la Constitución de Montecristi, se recuperaron y se dieron derechos también, pero que incluso la prensa se ha encargado de manipular y de decir que las leyes de esa Constitución son las que han permitido, cuando eso lo único que demuestra es que primero nunca lo leyeron, y si lo leyeron están mintiendo, porque las penas se endurecieron para un montón de delitos, porque se cortaron un montón de libertades, pero también obviamente ustedes tienen que entender que en el tema jurídico, cuando hay un problema penal, también las personas que juzgadas tienen que tener derechos. El problema es que aquí se malinterpretó. El problema es que muchos delincuentes usufructuaron de eso, muchos delincuentes se utilizaron de eso. Hubo abogados, hubo millones de abogados que también utilizaron ese tipo de leyes para ayudar a que delincuentes queden presos. ¿Y qué es lo que pasa? La ciudadanía ya no tenía una protección jurídica en contra de estos grupos organizados. Por eso digo yo, sí está bien que las leyes crezcan de acuerdo a las necesidades de lo que está sucediendo dentro de la sociedad. Por supuesto que sí, la evolución de las leyes, eso es algo natural, eso es algo lógico y eso es algo positivo. Las leyes tienen que evolucionar, pero el espíritu de la ley tiene que ser proteger a la gran mayoría de personas que estamos en esta sociedad. No simplemente darle carta blanca, cheque en blanco al poder para que amaneció bien un día o amaneció mal un día y tiene ese poder de irse en contra de lo que según él cree. Y estas leyes lo único que hacen es el hiperpresidencialismo, y un hiperpresidencialismo en malas manos es terriblemente peligroso. Doctor, usted decía, las leyes tienen que ir en evolución, obviamente en torno a las necesidades, pero también tienen que seguir protegiendo. Y ahí justamente quiero saber su criterio sobre esta propuesta de un asambleísta de ADN de incluir en esta ley de solidaridad, mal llamada de solidaridad, de hecho, el tema de que los menores, adolescentes, infractores sean juzgados con las mismas penas de los adultos. Me gustaría escuchar su criterio porque, bueno, a usted lo antecede una asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ana Herrera, y ella decía, es una discusión que también tenemos a la interna, ¿no?, de la Revolución Ciudadana, porque efectivamente sí, los menores de edad han sido pues captados por estos grupos delincuenciales, trabajados psicológicamente, porque para matar a alguien de la forma en que lo están haciendo, sin duda alguna han tenido un tratamiento psicológico, y realmente nos preguntamos qué tratamiento deben de dársele pues a niños, a adolescentes en este sistema. Y me gustaría escuchar su criterio, porque si bien es cierto, yo sé y estoy segura, aunque a muchos no les guste, que la mayor parte de la población, o considerando pues un gran grupo de la población, dice, bueno, sí, tienen que ser juzgados como adultos, porque ellos asesinan sin piedad. Pero por otro lado, nos preguntamos, ¿cuál es la consecuencia, la causa de que estos chicos se involucren en estos grupos de delincuencia organizada y realmente pueden ser rescatados o no? O sea, realmente el juzgarlo como adultos, ¿hacia dónde los va a llevar en un futuro? Porque si coges a un niño de 13 años y le das 25, 30 años, digamos que va a salir a los 40 años, pero a los 40 años se supone que en la sociedad, aunque pareciera que no, debes de ser una persona productiva, 35, 40 años. Entonces, ¿cuál es su pensamiento en base a esta aplicación, por ejemplo, que se puede dar de esta reforma? A ver, yo creo que normalmente nosotros nos oímos de este tipo de criterios. Esta es una discusión que viene desde hace mucho tiempo, ¿no es verdad? Esta es una discusión que por ejemplo, en Colombia se la tuvo muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente allá el sicariato es desde los años 90 y obviamente también ocuparon menores de edad por el tema de la protección que tienen sobre el asunto de las leyes. Entonces, miren, yo lo que digo es esto. Por ejemplo, ser como usted, Carlita, como yo, como las personas que nos conocemos. Por ejemplo, yo veo las noticias y yo veo investigo y realmente digo, Dios mío, es que no puedo dormir.
Me pongo a leer, me pongo a estudiar, me duele, me conduele ver lo que está sucediendo, me conduele ver a la gente que está asesinada, botada en una calle y lo único que hace el Estado es ir a recoger los cadáveres, ¿no es verdad? Me duele, no puedo dormir, tengo que trabajar mi cabeza, mi espíritu, porque somos personas que tenemos la empatía y la solidaridad como banderas de vida. Pero ser facho es facilísimo, porque para ellos la solución ¿cuál es? Ah, robó, bala. Ah, robó un pan, bala. Ah, que se robó una gallina, dele en bala. Y no tiene ningún problema, ¿no es cierto? Esa es la solución que existe para todo. Este ejemplo pongo yo para analizar lo que usted me dice. Esto yo les creyera, endurecer las penas de los menores, yo les creyera, si es que, ojo con esto, si es que el Estado pudiera tener la cara, ¿ya? La cara limpia y decir, a ver, invertí en educación, invertí en salud, invertí en desarrollo social, invertí en escuelas públicas, invertí en profesores, invertí en orientación vocacional, invertí en llevar a las poblaciones de más alto riesgo, llevar un sistema que coja a los menores y que prácticamente, utilizando bien el término, les obligue a estudiar. Es decir, que se convierta, como quien dice, en una política de Estado, como es en Cuba. No existe un solo niño que no estudie en Cuba. Es un delito que un niño esté en una calle pidiendo caridad o haciendo otra cosa que no sea estudiar, ¿no es cierto? Pero el Estado es el que tiene que proveer de todo este ambiente, proveer de todas estas facilidades, y eso se requiere alta inversión social, muchísima inversión social, como se lo hizo en los 10 años de la Revolución Ciudadana, que se construyeron miles y miles de escuelas. Obviamente que faltó, obviamente que había que perfeccionar, no es solo la cantidad, sino la calidad, el acceso, un montón de cosas. Si es que el Estado invirtiera de esa forma, puede presentarse ante la sociedad y decir, a ver, yo mi parte la cumplí, ¿ya? Estos menores, para todos los menores y para todos los niños y para toda la juventud existe educación. Y no solamente la educación tradicional, sino educación técnica, educación que les enseñe, por ejemplo, como el CECAP, que sacan oficios, como puede ser plomero, como puede ser mecánico, oficios muy rentables también, si se los lleva bien, y oficios bastante buenos, y son oficios muy honrados también. Entonces, toda esta inversión social debería haber en centros de capacitación, viendo la realidad, porque no todos pues van a ser abogados, no todos van a ser ingenieros, no todos van a ser médicos, pues no es cierto. Entonces invirtiendo en una verdadera realidad que se ajuste y que sea acorde al tema social que vivimos, ¿no es verdad? Entonces vamos ahí. Si el Estado tiene la cara de decir, ok, el presupuesto para la educación, primero que todo, lo agrandé, muy bien. Segundo, lo utilicé. Y tercero, optimicé esos recursos, es decir, con todo lo que yo estoy nombrando, con colegios, con escuelas, con trabajo social, con temas psicológicos, ayuda psicológico, porque estos niños vienen de gravísimos problemas familiares. Entonces, por más que yo le esté enseñando el trinomio cuadrado perfecto a uno de estos muchachos que vienen de destrucciones familiares, sin padres, abandonados, hay que tratar el tema psicológico también en estos niños para poder sanar sus mentes y que puedan acceder a una mejor vida. Si el Estado ya puede decir, a ver, señores, yo he cumplido, ahí sí, pues mandémonos de esta ley, porque ahí ya no hay ninguna excusa. Pues. Bueno, y si no garantiza la educación, si no garantiza la salud, si no garantiza la formación integral de un niño, niña y adolescente, ¿cómo puede garantizar el Estado su rehabilitación? Es imposible. Es exactamente lo que estoy diciendo. ¿Cómo es posible que yo lo único que haga es ampliar las penas, darles 40 años, darles 60 años, silla eléctrica por poco, ¿no es cierto? Pero si no di las condiciones para que eso no suceda, o sea, no hice la labor que tiene que hacer un Estado con las leyes sociales a los menores, que es preventiva. ¿Y cómo preveo yo eso? ¿Cómo evito que eso suceda? Dándoles altísima capacidad de oportunidades a las personas que de por sí nacen sin oportunidades. Entonces, ¿cómo es posible que yo lo único que haga es el castigo? Lo único que yo desarrolle es el castigo, siendo que yo no estoy
invirtiendo, siendo que yo no estoy creando las condiciones necesarias para que eso no suceda, para que eso sea, si es que yo invierto socialmente como Estado, si invierto técnicamente como Estado, si invierto de una manera lógica y de una manera con empatía, con solidaridad hacia la juventud, hacia la niñez, si yo invierto en eso, ya que haya un menor de edad que comete este tipo de cosas, ya será una excepción. Pero hoy por hoy es una regla. Entonces yo sí estoy de acuerdo, por supuesto, en que estas cosas tienen que evitarse, pero el Estado no puede ser tan hipócrita. El Estado no puede ser tan malviviente de que lo único que desarrolle son castigos para esta población que son productos, un producto social, un mal producto social creado por nosotros mismos, por nuestras sociedades. Entonces esto no lo entienden pues los fachos, para ellos es bala. Denles bala, métanles 40 años presos y con eso nos sacamos de encima y para eso le doy carta abierta a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, para que puedan actuar de esa forma a través de las leyes. No hagan absolutamente nada y van a tener luego de que les metan bala, nada les va a pasar. ¿Se dan cuenta lo que es dar carta abierta para que suceda eso? Dígame en un país civilizado, dígame en un país, no hablemos de país, dígame un país de Latinoamérica, que no somos pues primer mundo. Díganme cualquier país de Latinoamérica que permite eso. Y nosotros vamos a ser los pioneros en eso. Ahora, vuelvo y repito, si hubiera esta inversión social a la cual yo me refiero, pues estoy de acuerdo que una ley evolucione, porque ahí sí ya no hay pretexto, pues. Ahí sí ya no hay pretexto, pues, ¿no es cierto? O sea, le di educación, le di salud, le di tratamiento psicológico, le di un oficio, y coge y sale por $20 a matar a una persona, no tiene una lógica. Entonces esa persona sí, pues obviamente tiene que tener otro tratamiento, ya no como menor de edad, porque ya es un problema psicológico y psiquiátrico de ese muchacho, de ese adolescente, de esa persona. Pero no hay esas condiciones, no las va a haber. Es más, se están destruyendo esas condiciones y lo único que se hace es bala. Y esto de las leyes, créanme, no es para coger y hacer, es simplemente para quedar bien, para decir nosotros endurecimos las leyes y somos los grandes abonadores de paz, pero simplemente están para que primero que todo les den bala a diestra y siniestra, porque ahorita sí ya no hay ni Dios ni ley, ya. Y el facho, bravo, aplaude, porque su pensamiento es corto, porque su realidad es corta, cree que pertenece a una élite que le odia. Entonces, para pertenecer a esa élite, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aplaudir este tipo de barbaridades. Por eso vuelvo y digo, y con esto, para que si no se entendió, porque hablé bastante largo y un poco técnico, tiene que haber inversión social para que las leyes, cuando evolucionen de manera correcta, de manera jurídica y socialmente correcta. Si no, lo que estamos teniendo es un desbalance terrible. Lo que estamos simplemente convirtiendo es un Estado que tiene carta abierta para matar a quien le parece y que no haya consecuencias sobre eso. Es muy peligroso. Deberían haber un montón de candados. Los constitucionalistas deben pronunciarse. Deben pronunciarse la Corte Constitucional. No es estar en contra y a favor de los grupos, para nada. Si todos queremos vivir en una sociedad más tranquila, a nosotros no nos conviene, pues que no poder salir, no poder viajar, no poder vivir con intranquilidad, vivir bajo verjas, contratar guardias. A nadie le conviene eso, por Dios, no es lo que se pretende. Lo que se pretende es un bienestar, una convivencia social correcta, y para eso las leyes tienen que estar encaminadas primero a evitar que esto suceda, ya, con inversión social, obligarles a los gobiernos que tengan alta inversión social, y después sí ir modulando lo que suceda. Es verdad que ahora estamos viviendo un conflicto sumamente terrible. Entonces, ¿qué es lo que? Miren, yo he escuchado, me ha tocado escuchar entre mis amistades, me ha tocado escuchar y bueno, que ya, ¿qué les puedo decir? Ya prefiero ni siquiera verles a estas personas, porque ya no es que nos respetemos los criterios, ¿no? Sino que ya son cosas realmente de humanidad. No puede uno tener una relación de amistad con una persona que dice, que se maten esos hijos de putas. Que se maten. Ay, ¿se dan cuenta a dónde hemos llegado? Yo escuchaba... A mí me ha tocado oír, a mí me ha tocado oír. Amigos y amigas que me han dicho eso en la cara. Que se maten. Eso es un pensamiento peligrosísimo. Más o menos como la ministra de Educación, lo que dijo, ¿no? Sí, escuchó usted esa parte de una entrevista donde ella dice,
el que se junta con lobos, aullar aprende, ¿no? Y justificando un poco las muertes violentas de lo que ocurrió acá en Guayaquil, en los exteriores de un colegio donde a los padres de familia. Un padre y una madre fue a dejar a su hijo y a lo que dejó a su hijo lo asesinaron, ¿no? Si entienden el mensaje subliminal, es lo mismo que les estoy diciendo en otras palabras. Eso es fascismo, ¿no? Que se maten allá. Eso es fascismo. En mi Cumbayá, en mi Tumbaco, en mi Auquichico, en mi Meneses Payares, en mi Mocolí, en mi San Borondó. No me toquen allá. A esa descomposición social hemos llegado, de que no nos importa un miserable pepino lo que viven nuestros hermanos ecuatorianos, de que no nos importa un pepino de que existe esta descomposición social. El problema es que no se dan cuenta de que el cáncer tiene una característica terrible y se llama metástasis. Y llega un momento en que ya no está sucediendo. Ya no es que la gente de San Borondón no podrá dormir. Ya no es solo en Durán, ya no es solamente en La Prosperina, en Bastión, ya no es. Acá en Quito, esto hasta hace algún par de años, sí lo seguíamos viendo lejos, porque todo era en Durán, en Guayaquil, etcétera. Veamos qué pasa, está pasando ahora ya en el sur de Quito, en Solanda, lo que está sucediendo, el tema de las vacunas, que ya están pintando que somos los fulanos, los sutanos, etc. Porque el cáncer lastimosamente se extiende si es que no hay una cura, si es que no hay un cambio de alimentación en una persona. Si una persona no deja el azúcar, no deja las toxinas, los colorantes, ¿qué es lo que sucede? El cáncer se alimenta de eso y se extiende. Es lo mismo en la sociedad. El cáncer se alimenta ¿de qué? De esta indolencia, ¿ya? De las personas que tienen en sus manos cambiarla. ¿De qué se alimenta? De las condiciones sociales económicas terribles que vive el 90% de las personas. ¿Y de qué se alimenta? De mostrarnos un mundo maravilloso como el que quieren mostrarnos de los que están ahora en el poder, de Miami, de viajes, de todos lindos, todos bellos, y hacerme sentir, mentirme, ¿ya? Diciendo que yo, votando por ellos, voy a ser igual que ellos. Doctor, permítame agradecerle a John Zurita y deja un comentario. Dice, las leyes cambian de acuerdo a las circunstancias, pero siempre tienen que proteger los derechos humanos como justicia, paz, bienestar, dignidad, porque son la razón de vivir. Gracias, John Zurita, por el aporte. Dice Cecilia Guevara, ¿no? Esta frase tan oportuna. Educa al niño y no te hará llorar el joven, ¿no? Es lo que eso está en la Biblia, eso está en la Biblia, en Proverbios dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué ustedes y yo tuvimos este camino? Porque tuvimos la suerte, el privilegio de tener padres, de tener principios, de tener personas que nos cuidaron. No somos nosotros solitos los chéveres. No, nosotros venimos de una élite, porque mire, solo tener 3 comidas al día, un techo y el amor de unos padres ya es ser de la élite. Tuvimos todas las herramientas, por eso es que somos quienes somos. Pero ese es un pequeño puñado de personas. A la gran mayoría de los ecuatorianos, a la gran mayoría, no tienen eso. Son niños que desde los 3, 4 años tienen que salir a buscar la comida. Son niñas que tienen que lastimosamente, qué dolor decirlo, prostituirse desde niñas para poder traer el pan a la casa. Viven tragedias. El padre les abandonó, la madre les abandonó, el padre está preso. Cosas terribles. Hay gente que come después de 2 o de 3 días. Entonces son el caldo de cultivo. Y lo que más me duele, que los libros demuestran, que la historia demuestra, más allá que los libros, es que estas sociedades putrefactas necesitan de eso. Es más, lo aupan, es más, con sus leyes y con todos sus procedimientos, perpetúan este poder, porque es ahí donde está la fuerza de ellos. Porque si todos tuviéramos, la gran mayoría por lo menos, tuviéramos el acceso a la educación, no tuviéramos los gobernantes que tenemos. Por supuesto. Tendríamos una sociedad completamente más desarrollada. Permítame agradecerle a Yoroman, también que hizo un aporte y nos deja un mensaje. Saludos, Ecuador en directo, gracias por su trabajo y excelentes invitados. Gracias Yoroman por el aporte que haces al superchat. Doctor, ya en la recta final de este diálogo que siempre es interesante conversar. Ese tema es muy sensible, ¿no? Ese es un tema que sin duda alguna, lo decía el doctor Jaime, tiene que tener una discusión profunda.
Sí. ¿Sí? Pero yo no Es sé que qué... esta discusión profunda, Carlita, como usted dice, es cierto, pero esto solo puede darse con gente que tiene empatía, con gente que a la par de haber tenido todo, yo podría matarme de risa, no allá, y decir lo mismo, allá. Porque a mí realmente no me afecta en realidad directamente, porque tengo las condiciones, pues no es cierto, porque tengo las herramientas para poder tener otro tipo de vida. Pero ese es el problema, que personas como yo, la gran mayoría, no se conduelen, no les importa. Por eso les digo, allá que se maten esos tales por cuales ese es el criterio. Y habemos pocas personas que a pesar de tener todo, a pesar de tener una buena vida, que no es por nosotros, ¿no? Sino que nuestros padres nos dieron las condiciones, porque a mí me pagaron hasta la universidad, yo tuve todo, pero a mí sí me conduele, a mí sí me... Mire, le cuento una historia, ¿no? Donde al gimnasio que yo voy, no es un gimnasio niñado como muchos piensan. Queda cerca del sector donde hubieron más de 7 muertos, porque justo esa vía te da para 2 lugares. Y en esa esquina hay unos niños con sus padres que venden choclo, legumbre, porque ese semáforo te da para aquello. Esta semana que pasó, después de las muertes violentas, estuvo militarizado todo ese sector, ¿no? Sería norte y sur. Pero ya no estaban los militares. No, estaban los militares. Entonces, bueno, como trabajo todo el día, a veces me toca ir más tarde en la noche. Y los militares empiezan a dar ronda. Estos niños, cuando vengan los militares, salen corriendo. Yo iba en el carro, yo los veía que cogían sus legumbres del otro lado y le decía el uno al otro, vamos, porque estos nos cogen y nos matan. O sea, estos niños que trabajan y que tendrán que, yo calculo, no sé, el uno tendrá 10, 12 años. O sea, se me vino justo a la memoria esta imagen. O sea, cómo viven con el terror, cómo viven sin oportunidades y viven en esa zozobra de la opresión. Y lo que usted decía, o sea, no les importa y la gente está consciente de aquello y no pasa nada. Es que, Carlita, póngase a ver lo siguiente. Solo pongamos el mismo ejemplo que usted está poniendo. Digamos que simplemente porque les ven a esos niños en bermuda, en chancleta. Correcto. Así está. La camiseta de Barcelona, les cogen porque les da la gana y viene la prensa y les toma fotos. ¿Hay alguien en el Ecuador que dudaría que son delincuentes? A eso hemos llegado. A eso hemos llegado. Nadie dudaría que son delincuentes, ¿sí? No, porque están en chancleta y porque están en short y porque son de cierto color de piel. A esa descomposición social hemos llegado, ¿ya? Es algo que es más profundo y más grave de lo que nosotros ahorita nos damos cuenta, porque existen 2 países completamente diferentes en el mismo territorio. Existen, perdón, me equivoqué, no 2 países, 2 naciones completamente diferentes en el mismo territorio. Simplemente los que tienen y quieren tener más y les importa un pepino el resto, y el resto que engrosan un enorme conjunto de lumpen social. Se les quiere tratar como lumpen social. Entonces las leyes siempre son para proteger ¿qué? El principio básico del capitalismo, que la propiedad privada. Eso es lo que les preocupa. No les interesa el ser humano, no les interesa invertir en el ser humano. Es absurdo para ellos invertir en el ser humano, ¿no es cierto? Ok, yo ya soy de la élite, yo ya soy chévere, ya tengo mi profesión, tengo mi carro, tengo mi casa, me casé con alguien y el resto que se joda. Eso viene no solamente del gobierno, porque también hay que denunciarlo. Eso viene desde las familias, eso viene desde los hogares. ¿Y saben por qué? Porque el único valor que se le da a la sociedad ahora, que le da la sociedad al ser humano ahora es el dinero. Cuánto tienes, cuánto vales. Lo único que te da respeto en esta sociedad putrefacta es el dinero. Puedes haber sido corrupto, puedes haber tenido el dinero de mala forma. Tienes billete, eres respetado, eres alguien. Eres exitoso. Sí, esos son los principios. Y desde las familias. Los padres a los hijos, lo único que les inculcan hoy por hoy es simplemente el valor del dinero. Llegar a ser alguien en esta sociedad. O tienes que casarte con alguien de plata. No significa ser alguien honrado, ser alguien bueno, no significa ser alguien empático, no significa tener alguien con conciencia social, no significa ayudar a los demás. No. Aquí el éxito, lo único que significa es tener billete, nada más. Entonces, teniendo esos valores trastocados, ¿qué esperamos de la sociedad? ¿Qué resultados esperamos? Si el único Dios que tenemos es el dinero.
Interesante análisis con el doctor Boris Ávila. Gracias, doctor, por su tiempo. Espero que esto sirva de mucho para la sociedad, para la gente que ve este programa, y que también sería bueno que compartan este link para que más personas puedan ver el trabajo que hacemos aquí. Respondiéndole a eso, Jaimito, como usted tiene un alma caritativa, y como Carita también, nosotros pensamos que este tipo de mensajes llegan, pero qué dolor que es ver que nada de esto crea realmente una conciencia social. Ya estarán los comentarios ahí diciendo que por qué uso este reloj, que por qué uso estas gafas, comentarios estúpidos de gente que no entiende el meollo de lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es de conciencia social, lo que estamos hablando es cambiar la sociedad desde donde tiene que cambiar, que es desde los principios y valores de la familia. Ahí es donde cambia la sociedad. No cambia con las leyes, no cambia endureciendo leyes de ninguna forma. Atendiendo a la sociedad. Exactamente, Jaimito. El 50% de los jóvenes está viviendo en la pobreza. Mientras tengamos esos niveles de pobreza, es difícil que salgamos de la crisis que tenemos en temas de inseguridad. Es imposible, no existe forma técnica, es un absurdo, es ingenuo pensar que ni cambiando la comandancia de la policía ni nada. La comandancia le nombro a este, me subo a este, estados de excepción, porque somos campeones mundiales para los estados de excepción. Endurezco las leyes, por favor, tengan un poco de empatía. Igual se van a morir y no se van a llevar las grandes fortunas que tienen, no se van a llevar ni la casa, ni el carro, ni la ropa, nada se van a llevar. Lo único que va a quedar es el legado de empatía, de solidaridad, de lo que hice por el resto, de lo que dejé de hacer, del egoísmo que logré transformar en ¿qué? En conciencia social. Mientras nosotros no cambiemos eso, pueden venir incluso leyes perfectas, no van a servir de nada, porque es el espíritu humano donde debe cambiar, y eso se siembra es en la niñez. Así es, doctor. Bueno. Gracias, doctor Boris Ávila. Esa reflexión, nos quedamos con esa reflexión de todos estos temas que se viven en la actualidad en el país, estas reformas a la normativa, que sin duda alguna esperamos en algún momento sirvan de algo. Por ahora, mientras no se reconstruye el tejido social, pues difícilmente. Usted lo ha dicho, Carlita, la reconstrucción del tejido social. Y la reconstrucción del tejido social no se la da en la asamblea, no se la da en la ley. Eso se reconstruye es en la familia. Sé que este mensaje no va a llegar, sé que estas cosas son para nosotros los soñadores, los idealistas. Pero la gran característica para nosotros poder vernos todos los días al espejo con tranquilidad y con satisfacción es mantenernos en nuestros principios. Un abrazo a todos. Doctor, pero escúcheme, antes de que se vaya, pero los sueños se cumplen. Al menos déjenos seguir soñando que en algún momento el pueblo va a recapacitar, ¿no? Porque la fe es algo que no sentimos, que no vemos, pero que nos mantiene ahí. Esperamos seguir soñando para ver si algún día ese sueño se cumple. Mi querida Carlita, respondiendo a lo suyo, hagamos nuestra parte. Yo me he preguntado, yo vengo en esta lucha intelectual desde los 10, 11 años de edad, de que empecé a leer, que empecé a preguntarme, que empecé a tener una conciencia de preguntarme por qué pasan este tipo de cosas, porque mi padre sembró esto en mí. Mi padre me hablaba de justicia social, mi padre me hablaba de desigualdades, mi padre era el que en la mesa del comedor me enseñaba lo privilegiado que soy yo y cuál es el objetivo de ese privilegiado, poder servir al resto. Ese es el único principio. Pero yo me doy cuenta de algo, Carlita, no nos queda más que hacer nuestra parte. ¿Cuál es? En nuestros hijos. Yo tengo sembrado en la conciencia de mis 4 hijos y de ahora de mi nieta este amor. No lo voy a ver yo no voy a ver el cambio, eso lo sé. Ni ellos lo van a ver. Ojalá mis nietos tengan una oportunidad de ver un país mejor. Pero será porque nosotros sembramos. Doctor, preguntan, ¿cuándo vuelve a hacer TikTok? A ver, la verdad que he querido evolucionar del tema porque empezaron a decirme influencer. Y la verdad que tengo cierto problema con esa palabra. Ya no es lo que yo busco, ¿no? Y no busco ni likes, ni seguimiento, ni nada de eso. Me estoy dedicado más a las entrevistas
de la gentileza que tienen las personas o los medios de invitarme a las entrevistas. He querido evolucionar a eso, ¿no? Entonces, pero sí tengo planificado, pero veo que hay muchas personas que se dedican todos los días, ¿no? Video del día, esto, y hay realmente... No le veo yo mucho sentido a esto. Más bien le veo el sentido a que en una entrevista, en una parte en que se puede intercambiar ideas, creo que es una parte muchísimo más interesante de llegar a las personas. Y también hay otra cosa, ¿no? O sea, yo veo que en esta posición que estoy yo, de sentarme y ver, porque no tenemos más. Lo que debíamos haber hecho, ya lo hicimos, Carlita, ya lo hicimos, Jaimito, quisimos concientizar, quisimos decirle a las personas la verdad, quisimos retarles a las personas para que investiguen, para que no nos crean, que vayan y busquen, que lean en los libros. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? El pueblo nos dijo, no, gracias. Les voy a poner un ejemplo, y perdón que me tome el tiempo. Vamos a hablar les voy a poner el ejemplo de los testigos de Jehová, ¿no es cierto? Muy respetable, no quiero hablar mal en contra de nadie, peor de personas buenas, normalmente. Los testigos de Jehová van y le golpean a usted todo el tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Van a pedirle plata? ¿Van a pedirle comida? ¿Van a molestar? No, ellos le van a llevar la buena nueva, le llevan es para ayudarle, deje de ser mocero, deje de ser borracho, deje de pegarle a su mujer, busque un camino espiritual, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace la gente normalmente? No les abre. Le lanza la puerta en la cara, sí. Le lanza la puerta, exactamente. Hay muchos memes y chistes sobre esto, incluso de personas que lo único que están queriendo es ayudar. ¿Y cuál es la respuesta? El portazo en la cara. Eso es lo que nos pasó a nosotros. Entonces ya no seamos como los testigos de Jehová. Ya no quieren, ya nos dijeron, señores, queremos vivir en el fango, revolcándonos con una figura de cartón. Queremos vivir con sicariato, con vacunas, queremos vivir seguros, queremos que nos maten y que no haya luego una respuesta jurídica. Queremos las carreteras destrozadas, queremos los apagones. Con eso estamos bien. Ese fue el mensaje que nos dio el pueblo a nosotros. Entonces, ¿por qué carajo seguimos insistiendo? ¿Por qué? ¿Por qué queremos ayudarle a alguien a las que no se quiere, que no quiere esa ayuda? Que no está consciente que necesita esa ayuda, o que simplemente en su derecho la rechaza, no quiere. Como el ejemplo que les estoy poniendo, no quiero, pero vea, la palabra de Dios dice esto, no quiero. Vea, deje de pegarle a su mujer, no quiero. Entonces, ¿por qué fucking insistimos? ¿Por qué? Si ya nos dijeron a nosotros, el pueblo nos dijo a nosotros, ¿cuál es la realidad que quiere vivir? ¿Cuál es la clave? Eso me suena que nos está diciendo, no seamos tóxicos, ya nos dijeron que no quieren con nosotros. Gracias, doctor Boris Ávila. Un abrazo enorme, muchísimas gracias, un lindo día. Gracias al doctor Boris Ávila Simpson. Me sentí como tóxica, ¿no será que usted es tóxico? No, para nada. No es tóxico. No.